Saludos amigos y amigas, bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Aquí estamos como todos los días habitual a esta hora, hasta las 9 de la mañana, para nuestro compromiso con ustedes y ustedes con nosotros, compromiso a doble vía, que agradecemos significativamente que estén ahí pendientes al contenido de Geopolítica. Comenzamos la semana bastante lluviosa, bueno, y también el fin de semana. ¿Qué tú opinas, Jorge, de A bordo, amigos televidentes, de este barco que siempre zarpa a esta hora con los conocimientos, la noticia y sobre todo los análisis y ponderaciones. Bienvenidos a bordo de este su programa especial y recuerden que pueden darnos seguimiento y vernos en diferido cuando usted mejor se le antoje a través de las diferentes plataformas y redes sociales en la cual usted tienen ahí todas las en eso que ustedes ven ahí? información en eso que usted tienen ahí en pantalla. Así que sean Así todos, vamos arriba a ver, Así y es. tú mencionas el clima. Vamos arriba y no te apures. El mes de noviembre se ha convertido en el mes de la lluvia y parece el mes de que los diluvios. el cambio climático realmente está haciendo sus efectos sobre la humanidad y sobre todo el planeta, el calentamiento global. Tú sabes que precisamente acaba de comenzar la COP29 Sí. en Azerbaiyán, en la capital de Bakú. Eso, señores, en el Mar Caspio, en ese entorno del Mar Caspio, si el pequeño puede poner ese entorno de esa ruta, Azerbaiyán, por ahí El mar en Caspio, que un mar es interior, un lago. es un mar interior, Es un lago pero grande. las disputas de las antiguas repúblicas soviéticas que se han formado en ese entorno, todas que son En esa parte central. Kazajistán, Uzbekistán, Todos lo están. todos los están en ese ¿Qué en el significa entorno. tierra eso? Exactamente. Y la condición especial que tiene esa zona es que ahí está la zona petrolera, porque un poquito más allá está Irán, Irak, En la frontera de Irán. está los Emiratos Árabes en las fronteras de esos países y está Rusia, que también todavía conserva un trozo Es el Caspio. de Ahí, Azerbaiyán. es un mar. Eso es un lago grande. Un lago grande Ahí, y además está frente digamos, hacia el oeste, hacia el sur del Mar Caspio está el Mar Negro. El Mar Negro que también es otro entorno y que tiene salida a través del estrecho de Bosforo. es otro lago grande. De otro lago grande, pero que tiene salida al mar, porque este es un mar interior, al Mediterráneo, que es otro mar interior. Ese sí es otro mar. O de interior. Y a través del Mediterráneo se conectan, pero qué bueno que la cumbre del clima se está celebrando en esa zona donde se extrae la mayor cantidad de combustible que usa el mundo y que ha sido una disputa permanente entre todas las naciones poderosas el tratar de tener alguna presencia en el entorno del mar Caspio. Que hay que pescan el caviar. Sí, parte del caviar. Del Báltico y del Caspio. Ahí salen el caviar, acuérdese que son huevo, las huevas. Un huevo de ostión. De asturión. De ostiones. De ostiones, no, el ostión es la concha. Asturión es el pescado, el pez. El huevo pero es un huevo, no es... el huevo del asturión, sí. la hueva. Y eso es, hay negro, hay rosado, hay rojo, es de los más apreciados alimentos. El negro es el más caro, ¿verdad? Creo que el negro es más caro. No tengo el concepto porque ese tipo de alimentación... Yo tengo varios amigos que estuvieron en Rusia y entonces me dieron una... te dan las clases de la más apreciada. Me dieron un training caviástico. Y eso encuentra el mundo. Qué bueno que se está celebrando y que allí se esté planteando la necesidad en la COP29. ¿El caviar negro? Sí, míralo. Que se esté desarrollando en esa zona, específicamente en Azerbaiyán, la cumbre de la COP29,
donde se está planteando la necesidad del financiamiento más importante de las naciones que mayor industrialización y las grandes potencias del mundo tienen que hacer, porque al ritmo que vamos, tú has visto lo que está sucediendo actualmente. En Valencia recientemente inundaciones. En Colombia, Colombia hoy, que se acaba de celebrar una cumbre. Colombia está hoy inundado, acaban de sacar zona de desastre. El presidente lo declaró. Pero aquí no estamos exentos de las lluvias. Han dejado aproximadamente unos 4 muertos. En Miches, precisamente, murieron 2 porque estaban en la desembocadura de un río extrayendo o tratando de atrapar durante la noche las anguilas, que es un comercio. Eso tiene nada que ver con la lluvia. No, lo sorprendió la bajada del río. No tiene nada que ver con la lluvia eso. Pues sí, la bajada del río lo sorprendió en la desembocadura del río. Tiene nada que ver con la lluvia eso. A la lluvia un daño que no causó. Sí, fue la lluvia, porque eso es lo que han reportado desde allá, de que estaban los pescadores, no los pescadores, porque no la pescan, la atrapan. Los atrapadores. Cazadores. Exactamente, son cazadores porque la venden viva. O sea, son unas larvas que retornan a las aguas frías desde el mar y allí se da en toda la desembocadura. Y hay una disputa en la desembocadura de los ríos de la costa norte, especialmente en Nagua, Puerto Plata, en Samaná, Miche. Básicamente en Nagua. Ahí incluso ha habido que declarar veda de la casa de la anguila, porque es un pez, una especie que tiene una alta demanda. Del mercado asiático, precisamente. Sí, de los japoneses. De los chinos y los japoneses, sí. Porque es de que afrodisíaca. Sí, todos esos inventos. Todos esos inventos que hacen. Sí. Buscando. Pero es más costosa que la cocaína y que el oro. Oye, pero una libra No, es por gramo que la venden. Una libra el gramo. De anguila. Vamos a poner una libra para que la gente entienda. ¿Te cuesta $200,000? Millones de pesos. Sí, entonces, incluso alrededor de eso se creó una mafia. Aquí nunca falta una mafia. En algún momento, no voy a decir la etapa porque puede... En la dirección de Caza y Pesca. Puede herir a alguien. En la dirección de Caza y Pesca y el otorgamiento de los permisos. Por una mafia horrible. Y en la captura, en los ríos, se mandan unas diferencias y unas pugnas. Claro, porque eso... Mira, el hombre, básicamente el hombre, cuando uno habla del hombre, habla del ser humano. Pero en este caso no, en este caso es del hombre directamente. Anda buscando cualquier elemento, real o supuesto, que genere, ¿cómo que se llama eso? La virilidad, ¿cómo es? La economía. No, la virilidad, no. La habilidad. ¿Qué economía de economía? No. Economía. La fortaleza viril. Anda buscando cualquier elemento que la leyenda diga que genera esa reacción. Es afrodisíaco, genera potencia sexual. Si los hombres viven en eso. Inventando. O se inventan una pastillita azul que fue construida para otra cosa. Como casi todas han sido construidas para una cosa y después derivan hacia otra. Derivan en otra cosa. La anguila forma parte de ese ecosistema viril. Pues esto es mentira, De esos productos naturales que los hombres andan siempre buscando. Esto es mentira, no le hagan caso a eso. Lo importante es que usted haga ejercicio y que tenga un sistema circulatorio o de la circulación de su sangre lo más limpio posible. Mira, libre de obstrucciones. ¿Qué dice meteorología hoy de la lluvia? El Centro de Operaciones de Emergencia puso en alerta verde y amarilla. Amarilla son 17 y verde son 8. Entre las amarillas, que es el segundo alerta, después de rojo, viene amarillo, después verde. Entonces hay el distrito y 16 provincias están en alerta amarilla
y 8 están en alerta verde, porque hay una onda tropical y una vaguada que están interactuando y están generando, pero todavía no han puesto nada de meteorología ni del COE. Ellos están durmiendo ahí, parece. Mira, y la verdad es que esa es una situación bastante complicada porque esos fenómenos que están transitando por el Caribe, por el Atlántico especialmente, tienen condiciones y posibilidades que en cualquier momento aumentan su capacidad de giro y su capacidad de traslación. Ya tenemos experiencia sobrada en este país. Sí. Sobrada experiencia en los últimos 2 años. Pero resulta que ahora, y hay un tifón también en Filipinas, hay un tifón, el Tijao. Un tifón, ¿no? Un tifón. Que es un huracán. Que es un huracán, eso es del otro lado del mundo, en el área estamos como a 12 horas estamos nosotros de Filipinas, estamos exactamente, ellos están del lado atrás de donde está República Dominicana en el globo terráqueo. Y allí se está produciendo en estos momentos un tifón, un gran ciclón, como lo llamamos nosotros de este lado, que está perturbando la vida cotidiana de los filipinos. Y allí se esperan que no ocurran grandes catástrofes y sobre todo que se preserven la vida humana, que es lo más importante, porque todo lo material es recuperable. Y nosotros que tenemos una situación de lluvia y estas alertas que están dando los organismos y las instituciones de la seguridad, y la Presidencia de la República ha estado muy atento también en buscar tener acopio de maquinarias y equipos en los lugares de divisiones territoriales para lograr que en caso de desbordamiento de río se logre atender a la mayor brevedad posible todo tipo de inundación o grupos que sean vulnerables, gente que vivan en arroyo, en cañada. En arroyos, ríos y cañadas. Eso... Ese es el cliché. Adelante. Arroyos, ríos y cañadas. Eso es casi una canción. Sí. Bueno, da para un estribillo. Bueno, y en Cuba hubo 2 terremotos. Dos terremotos. Sismos. Oye, la tierra está bastante activa. 2 sismos, 2 temblores, incluyendo uno de ellos que fue de 5.9, el de Carla Richter, que provocó algunas grietas en viviendas. El propio presidente de la República, Díaz Canel, emitió un comunicado en el cual daba a conocer la evaluación rápida que se hicieron los técnicos, de que había generado algunas grietas en viviendas de algunas zonas de Cuba, que también había sido afectada recientemente con parte de las lluvias que había los dejado... que generaron aquí, pasaron por aquí, por Haití y siguieron por Jamaica y Cuba, que es una ruta más o menos ya como si fuera una guagua de la ruta que yo cuento, que tiene su ruta preestablecida. Y fue afectado también por el ciclón de izquierda que se formó aquí en el Golfo de México. Que vino de Miami. Exactamente. Vino en vía contraria. En vía contraria no, es que los fenómenos naturales no tienen vía. Es que nosotros tomamos los patrones y hacemos información en el sentido de creer que la naturaleza se debe comportar como siempre lo hace. Y no es así. No es así. La naturaleza es antojadiza. Es antojadiza. Pero es lamentable la situación de Cuba, una nación que por demás sufre permanentemente el ciclón de la Revolución Cubana. El ciclón del embargo, que tiene 65 años martillando y destruyendo ese pueblo. El bloqueo cumple exactamente 64 años. Que fue ¿Tú te refieres a las expropiaciones o al bloqueo? ¿Cuál de las dos generó una cosa y otra? Porque lo que yo tengo entendido que hubo un bloqueo. Eso es lo que tú tienes entendido. Eso es lo que hubo un bloqueo comercial a raíz de las expropiaciones, sí. Porque una de las condiciones de los regímenes... Esa es una parte de la narrativa. Bueno, la parte de la narrativa es la que tú estás diciendo, el bloqueo. ¿Cuál bloqueo?
Porque Cuba puede negociar con todo el que se le antoje. Sí. ¿Por qué China y Rusia no atienden ni le prestan ningún tipo de ayuda y colaboración? O sencillo, Le prestan. porque la deuda que tienen es tan alta que han tenido que condonarles en 3 ocasiones, condonarles la deuda y no hay forma de que paguen. Le prestan colaboración. Una economía que está bloqueada porque el gran bloqueo está generado por la revolución que está asesinando y destruyendo un pueblo. Está bien, esa es la narrativa de ustedes. La real es la otra. La real es la que ustedes creen que es. Vamos a... Te voy a dejar con tu pensamiento. Y yo te voy a dejar a ti con tu pensamiento. Vamos a la pausa, pero antes, como todos los lunes, vamos con el comentario del colega Menostar Reynoso, como cada lunes. El presidente de la República está compelido a convocar a su gabinete ampliado para frenar los constantes desaciertos de algunos funcionarios. Cada desacierto en una institución del gobierno afecta directamente al primer mandatario, ya que todo repercute en él, a veces de manera aviesa y otras de forma políticamente interesada. Cuando un gobierno se maneja con varias partituras, en donde cada quien toca lo que le da la gana, en lugar de armonía, se sienten ruidos fastidiosos. Los músicos de una orquesta deben seguir las normativas trazadas por su director. Y aunque la música esté escrita para todos, si cada quien la interpreta a su manera, jamás habrá armonía. El mandatario debe decir claramente a sus subalternos la pieza que deben tocar. Es hora de que el presidente tome el bisturí y haga de cirujano, cortando lo dañino en el cuerpo. Bueno, él ha ido discurriendo con bastante celeridad la derivación del 5 de noviembre, del día de la elección del Donald Trump como presidente de los Estados Unidos para asumir el próximo 20 de enero. Y ya se ha dado a conocer una serie de posibles candidatos a cargos importantes, secretario de Estado, secretario de Defensa, etcétera, etcétera. Pero este fin de semana, ayer concretamente, se dio a conocer de que el presidente Trump y el presidente Putin habían hablado por teléfono. El viernes, Putin dijo que todavía no había hablado con Trump, que esperaba hacerlo en cualquier momento. Decía que entendía que no era, si bien había sido electo el pasado martes, no entendía que todavía estaba el momento para llamarle, pero que se iban a comunicar. Y este fin de semana el Wall Street Journal dio a conocer de que el presidente Trump fue que llamó a Putin. Y entre las cosas que le dijo fue: mira, Vladimir, no ataque más a Ucrania, porque nosotros vamos a negociar el fin de esa guerra. Y lo que está en el tapete es Ucrania, así Trump lo ha dicho públicamente, no públicamente, sino que lo ha insinuado, pero sus asistentes han dicho: Ucrania que se olvide de Crimea. Ya perdió a Crimea. Lo que está entonces en juego en la negociación es el Donbass. La parte noroeste. de Donbass, que son donde están las llamadas repúblicas que se crearon a raíz de la operación militar especial, que son la república del Donbass, que son todas ruso parlante, la cultura rusa, etcétera, etcétera. Y es que tenía un conflicto serio con Kiev, como le llaman, con la otra parte de Ucrania, que se alegaba
que ese grupo, esa área del territorio era bastante atacada por no ser perteneciente a la cultura ucraniana per se. Pues parecería que la frontera de Ucrania se va a mover justamente a la parte del Donbass y que esa parte que se anexó Rusia y se declararon unas supuestas repúblicas independientes, Ucrania perdió eso. Y la Unión Europea ha venido dando cierta notación de que estaría de acuerdo con el fin de las hostilidades en función de eso que se llama la nueva frontera. Uno de los más beligerantes, que ha sido Polonia, el primer ministro Tusk declaró también este fin de semana que están casi seguros de que Ucrania no volverá a ser lo que era antes de febrero del año 2022, cuando entró en operación, y valga la repetición, la llamada Operación Militar Especial, que no fue otra cosa que una ocupación por parte de Rusia del territorio ucraniano. Y la situación también está en poder negociar el mundo, no solamente la paz en Ucrania, sino limitar las ambiciones de Putin de seguir extendiéndose. Y la principal causa del crecimiento armamentista y del ejército precisamente de polaco, de Polonia, es ese, que ha sido la nación que mayor crecimiento ha tenido en ese sentido, porque ellos temen una nueva invasión histórica de Rusia, porque Polonia es uno de los graneros del mundo también. Y en el caso de Ucrania específicamente, que se podría negociar en la situación de lo que se ha dicho que se va a plantear, es precisamente que conserve la invasión que hizo de hace más de 10 años de la península de Crimea, porque Crimea es la parte que le permite geopolíticamente a Rusia el acceso al Mar Negro. Bueno, y con el Mar Negro... Más que geopolítico, geoeconómico. Y por allí también el desembarco de parte del combustible que tiene que tener acceso para que el Mediterráneo, que lo conecta, una vez más, volvemos al punto de lo que estábamos inicialmente destacando. Esa península de Crimea es una joya que siempre está en disputa históricamente por las condiciones geopolíticas y geográficas que tiene. Aparte de todo el petróleo que tiene en todo el territorio detrás, está el acceso de las rutas marinas, que es una de las disputas más permanentes que se dan entre las grandes naciones y entre los imperios. Bueno, eso es lo importante, que ya parece que era algo previsible, cuando Trump lo dijo desde la campaña. Yo gano las elecciones, y al otro día terminó eso. Y al otro día terminó la guerra. Terminó la guerra. Nunca dijo, porque él siempre anda con una carta bajo la manga, nunca dijo específico cuál era su plan. Parece que no quiso divulgarlo para que no se lo copiaran, porque creyendo él que le podían copiar el plan. Bueno, no lo dijo, pero tiene su plan, y ese plan es, reiteramos, mover la frontera ucraniana a la parte de Donbass, de ahí para allá. Entonces, lo importante es el fin de la guerra, porque eso no le ha dado beneficio a la humanidad. También ayer el canciller de la Unión Europea, que es el señor Borrell, anunció que estaban preparando la 15ª reunión. No, la 15ª ronda de sanciones a Rusia, que llegarían entonces a 28.000 sanciones. Una ridiculez impresionante, porque visto desde el punto de vista práctico, ¿qué le ha significado a Rusia esa enorme cantidad de sanciones? Nada. Crecimiento económico. Nada, le han dado más potencia. Lo que pasa es que el mundo ahora es mucho más plano y mucho más
beligerantes, pequeñas naciones, y todo está conectado. Lo que se ha desarrollado es un mercado negro y un mercado informal en la cual Rusia utiliza a terceros países, especialmente africanos, en la cual Que no es mercado mantiene negro, una triangulación. una relación económica permanente por las infraestructuras que tanto China como Rusia desarrollan en toda África, donde Estados Unidos ha perdido una presencia importante y esos terceros países les sirve de triangulación comercial. El petróleo y el gas sale para esas naciones, cambia de dueño mientras está transitando, se le vende a las naciones que lo requieren, y así se da el comercio. Y siempre hay naciones que lo requieren. Que lo requieren, y esas naciones de triangulación adquieren unos royalties, unos bonos especiales muy importantes que le permiten mejorar su economía. El mundo ahora tiene grandes problemas. Pon de nuevo ahí las sanciones, mira cuántas sanciones. Esas son parte, ¿verdad? Con 19 bancos, empresas y nuevos individuos rusos, restricciones a financiamiento para bancos, y con la gubernamentales, prohibición de las transacciones de importaciones, y eso no ha sido... Y el congelamiento de los... ¿Qué le ha hecho eso? El congelamiento de los recursos en bancos europeos y norteamericanos, de empresas y del gobierno ruso, los intereses que han generado 300.000 millones. Aprobó la utilización, Europa especialmente, de financiamiento de esos fondos, de esos recursos, no de los fondos, sino de los intereses que estaban generando 300.000 millones para financiar a Ucrania con la finalidad de que pudiese defenderse. Un robo eso, 300.000 millones. Ese es el problema. Por eso. El problema tuyo es que tú eres demasiado beligerante cuando no, se trata de... Es un robo. De lado y lado, como lo de Crimea fue un robo también. Sí, para complacerte a ti. Todas esas situaciones se dan porque es la geopolítica mundial y de eso se trata. Pero también la geopolítica interna, que tú comentaste con Trump, de Estados Unidos, hay un nerviosismo especialmente en el área demócrata, porque los conflictos generados a raíz de la salida en el 20 y la forma tumultuosa en que se produjo aquella asalto al Capitolio y a la Casa Blanca que hicieron los seguidores de Trump, allí se generó una serie de expedientes que luego derivaron en ataques personales, y el fiscal especial que se nombró, ahora se ha determinado que ese señor tenía una condición y unos recursos y una serie de soporte y apoyo del Partido Demócrata, y una serie de recursos y de colaboración de otros armas políticas. Armas políticas, y utilizaron la justicia como arma política. Por eso decíamos desde aquí, en el primer día en que ganó Trump, le decíamos, el gran problema ahora va a ser qué va a suceder con el FBI, con los organismos de inteligencia y con todos esos jueces y fiscales que se prestaron a generar todas las informaciones y la ejecución de instrumentalizar la política en la justicia. La justicia que en Estados Unidos siempre ha tenido esa característica de solidez e independencia política. Son independientes. Exactamente, pero ahora se determinó que la independencia no ocurrió. ¿Independiente de quién? No ocurrió la independencia. La independencia de los poderes en Estados Unidos. Eso siempre es relativo. La independencia. ¿Independencia de quién? Bueno, los jueces y los fiscales... Se parece a las urgencias. ¿Urgente para ¿Urgente para quién? Los jueces y los fiscales actúan realmente de manera independiente en los Estados Unidos, pero siempre donde quiera se cuestionaba. Ahora lo que está en juego es saber si el presidente Trump puede autoindultarse, que a eso en su pasado gobierno estuvo en discusión. Parece que sí, él podrá buscar un mecanismo que no sea totalmente legal, siempre con Trump la legalidad es relativa,
buscará la vía de cómo justificar, y para eso tiene buenos abogados que le pueden allanar el camino para que se produzca el indulto, propio indulto, el autoindulto, a partir de la disposición del Departamento de Justicia de que el presidente de la República no puede ser enjuiciado mientras está en ejercicio. Aparentemente no es un indulto lo que se va a buscar que la propia justicia conozca los casos y lo tumbe. Que vaya, que le dé salida a eso. Y lo que se va a cuestionar ahora y lo que la instrumentalización de los expedientes ahora va a ser en otro sentido. Eso es lo que va a ocurrir. En otro sentido y en otras áreas. Siempre hay una... Y hay sectores que... Siempre hay un margen. No, un margen y una dirección de flecha. Lo que quiero decir es que alrededor de la personalidad de Donald Trump siempre pende un truco. Como le gustaba decir Cantinflas, siempre hay un trinquete pendiente. O sea, uno nunca sabe por dónde le va a venir la trapisonda de Donald Trump, siempre que le beneficia a él, porque él tiene una mentalidad de beneficiarse de todas las cosas buenas y las cosas malas. Él es un aprovechamiento. Se parece a uno de los sectores que más nerviosos están en Estados Unidos, que son el área cultural especial de Hollywood. Los artistas y ese grupo que tuvieron... Pero los artistas no necesitan al gobierno de los Estados Unidos, no es como nosotros aquí. Lo que pasa es que hay muchos expedientes... Se depende mucho del gobierno. Pero hay muchos expedientes abiertos en el área, especialmente con la situación de Bo Didi, que ha generado, y Sten, que murió en la cárcel. Esos expedientes aparentemente... Bo Didi ese es un delincuente que todo el mundo lo conoce. Pero ahí están en esas fiestas blancas y esa... free cut, ahí están ligados todas las grandes celebridades o importantes, no todas, importantes celebridades de las que uno vive dándole seguimiento en películas y en canciones. Sí, siempre en la vida ficticia, no la vida real, que es otra cosa. Pues está pendiente eso, de qué va a pasar a partir del día 21 de enero. Con todos esos expedientes y esos casos. Porque internamente y de cara a mundo, la situación internacional. Exterior. O sea que y considerar que salieron ya los resultados finales y es aplastante. Todos los estados. La condición del Senado y de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos es un poder absoluto que él mismo debe considerar el raciocinio uso de ese poder. En Estados Unidos, el establishment. En Estados Unidos, igual a la contradicción, ese poder absoluto es un poder relativo. Bueno, pero si es absoluto no puede ser relativo. En el caso de Estados Unidos, el poder absoluto de un partido es relativo frente al poder ejecutivo, que no siempre actúa como un sello gomígrafo, no importa que el Partido Republicano domine el Congreso y la Cámara y el Senado. No es enteramente así. Y ya él hizo pronunciamiento, Trump, de toda la cultura de esa agenda cultural del 2030, del cambio climático, él no puede contra eso. De la situación que se da, la propagación de el fentanilo, la droga. Se pronunció contra la cultura gay, la cultura de la educación en las escuelas. No puede, Jorge, contra eso. No puede contra eso. Es una corriente demasiado fuerte que se impone a pesar de Trump, a pesar de Orbán, el primer ministro de Hungría, que también es un ultraderechista, xenófobo, anti-inmigrante, de todo. Incluso frente a esa gente que aparenta tener una determinación frente a esa corriente, no se puede. Jorge, amable televidente, son corrientes que yo no estoy de acuerdo con eso, con muchas cosas de esas, pero son corrientes que
son indetenibles. No lo pueden. Pueden un poco tratar pero no pueden frenarlo, lo que son corrientes. El mundo siempre se ha manejado por corrientes que se imponen sí o sí. Vamos a la pausa y venimos con Haití. Haití es una de esas situaciones en que no hay por dónde agarrar. En el momento que se entiende que va camino a la normalización relativa, de repente vuelve al punto inicial, que ha sido la historia de Haití, un eterno ir y venir. A raíz de que se designó el Consejo Presidencial Provisional, que es una especie de Torre de Babel, pues hay 9 o 10 miembros que no se entienden ellos. A mí me parece que más bien parece un baile de bachata, para adelante y para atrás. Sí, entonces, no, tú sabes que la mejor gráfica es un entierro de haitianos, que caminan 50 metros y vuelven hacia atrás, entonces 60 metros hacia atrás. Y ahí van y se pasan un día entero. Pero un amigo conocedor de la cultura... Una cosa creo que se llama maputeo. Es maputeo. Y de la cultura del pueblo haitiano dice que así mismo son los autobuses. Las pocas rutas de autobuses que hay en Haití dicen que se suben 50 haitianos y deciden, se han ido como las que van en ruta para Petionville. Y resulta que si se suben 60 y dicen que necesitan, no es para Petionville, sino se devuelven, se regresa. Sí. Y no llegan a Petionville. No. Depende de la cantidad. Se pasan el tiempo en un maputeo. Un maputeo, para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Entonces, ahora este fin de semana, el Consejo Presidencial Provisional decidió cesar al primer ministro, también provisional, porque en Haití todo es provisional. El primer ministro, que era provisional, puesto por el Consejo de Administración, que es provisional, lo quitó, y el primer ministro alegaba que no lo podía quitar. Que no lo puede quitar. Bueno, pero lo primero que hay que preguntar, ¿quién puso al primer ministro? Y que tenía una funcionaria muy beligerante. Al primer ministro lo puso el Consejo, ¿verdad? El Consejo. Pues lo puede quitar. Sí. Él alega, él alega que no lo puede quitar el Congreso. Pero ¿cuál Congreso? Si en Haití hace 8 años que no hay Congreso. ¿Qué Congreso lo puede quitar? Y el último presidente electo, que ya había cumplido su mandato, lo asesinaron. Y antes de que asesinaran al presidente, ya el Congreso había cumplido su mandato. También. No había sin Congreso. Haber dado solución al proceso electoral necesario, que es el mandato principal que tiene el actual Consejo de Administración de Haití de organizar, y pone un primer ministro con la única intención de que se acoja a la organización de ese proceso electoral. Que cree un gobierno. Un gobierno. Y que entonces se aboque a la organización del proceso electoral para 2 años. Que es la principal causa, para dentro de 2 años, dentro de la ilegalidad, buscando una cierta formalidad. Exactamente. Pero ponerse de acuerdo en el tema... En nada. En Haití, en nada. Ese es el problema básico. En nada. Ese es el problema básico. Una sociedad que sus miembros requieren de formación y educación, de comprensión y entendimiento. Educación política. De educación formal ellos tienen. Y de convivencia. Como dicen los europeos, la cohabitación. Los europeos, los franceses. La cohabitación es imposible. No hay. Ponerse de acuerdo. No hay entendimiento en Haití. Entonces, eso, ¿y quién sufre la consecuencia de eso? Es el pueblo. El pueblo haitiano. Y el pueblo colateral. Y el pueblo dominicano como un daño colateral. Ajá. Que es el que tiene que acoger el desorden que se produce por su dirigente, que tiene mucha beligerancia a la hora de hacer denuncia de la situación de República Dominicana y del gobierno y del pueblo dominicano. Nos llaman xenófobos, nos llaman racista, racista, anti-haitiano.
precisamente el ministro saliente que acaban de quitar era muy beligerante saliente en ese no. tema. El ministro que quitaron de manera formal, pero que no lo... Él dice que no se va porque tiene que ser el Congreso, una cosa que no existe. Pero él se acoge a la ley, ¿A cuál ley? a la ley del que lo nombró, ¿Por quién fue que lo nombró? el Consejo. Pues el Consejo lo quita y dice que no, que el Consejo no tiene facultad para quitarlo. Pero tú no entendías. El pandemonio, tú no estás claro que estoy entendiendo eso. entendiendo. Lo que estoy es sacándote la información para que nuestros amigos televidentes puedan entender el desorden de enfoque que tenemos en una nación que requiere paz, que requiere formación, de un pueblo trabajador, de un pueblo que tiene una potencialidad y una capacidad de resiliencia increíble. El pueblo haitiano es el más sufrido del mundo. Entonces, en ese marco viene un informe de Naciones Unidas que habla de que de enero a septiembre, en 9 meses, se produjeron en Haití 4.900 asesinatos, atribuidos todos a las bandas, que las bandas ahora aprovechan el desencuentro del primer ministro con el Consejo Presidencial y anuncian un recrudecimiento de sus acciones. De sus actividades. Y todo eso con la presencia de la tropa de pacificación No han de hecho la nada. ONU, encabezada por Kenia, pero no ha hecho nada. Por Kenia, por Estados Unidos a través de Kenia. Y no han hecho nada. Arriar, No han hecho nada. arriar, porque parecen vacas, vaca no, vaquero. Arriar a esa población con la única intención de que crucen la frontera y busquen solución del lado este de la De isla. este lado. Y entonces aquí Y la canciller sigue en sus personaje. funciones. Claro, porque el primer ministro no sale y además si entra uno nuevo tiene que reorganizar el gobierno y habría que ver si la señora Dupuy se mantiene como canciller. Eso habría que verlo. Mientras tanto, aquí Que por ahí empezaron las diferencias con el primer ministro porque el Consejo desautorizó todas las acciones que estaba generando la canciller esta señora, especialmente con los organismos internacionales, reuniéndose a espalda y sin los consentimientos y los permisos necesarios del quien la pusieron en función al jefe de ella, que es el primer ministro, o los organismos internacionales, para hacer denuncias alegres, divertidas o en contra del principal colaborador y el principal estado de ayuda que tiene el Consejo de Haití y el pueblo haitiano, Ellos que creen- es el pueblo dominicano. ellos creen que no, ellos creen que denunciando a la República Dominicana pueden generar algún tipo de cooperación, o de simpatía, de auxilio de parte de la llamada comunidad internacional, que de hecho soltó a Haití hace rato A su libre. a su suerte, no, a su muerte o a su suerte. Pero hay Sí. una denuncia por ahí, yo no sé si alegre, divertida o cierta, de que las bandas ya están operando en toda la isla. Pero que ya lo dijo. Aquí. Hay unas denuncias por ahí No, pero aquí no. que la he visto en redes, de que ¿Tú la viste en redes? Sí, sí. De que las bandas están operando en toda la Si isla. tú lo viste en redes, No lo crea. dalo por no hecho. Entonces, lo que me extrañó bastante fue una declaración que dio el presidente Hipólito Mejía. Él trató de tirar una de cal y otra de arena. Él dice que no está de acuerdo con las exportaciones, porque la economía dominicana, muchos sectores necesitan de la mano de obra haitiana, pero que la política de inmigración de este país tiene que ser respetada. Entonces ahí yo no entendí bien dónde conecta una cosa con la otra. Y sobre todo se refirió, porque en eso ahí coincidió con la vicepresidenta de la República, de la necesidad de que la mano de obra que se requiere en los diferentes sectores, sigan con Nelson ahí en pantalla. Sí, yo mirándote a ti, Sí, tú no, y hablando. ellos en Chercha. Sí. En Chercha. La necesidad de que la mano de obra que se requiere en los sectores de construcción,
en los sectores agrícolas y en los diferentes sectores que tiene el país que está utilizando la mano de obra haitiana, que se regularice, que se logre la cuota de trabajo necesario. Permiso de trabajo como hace Estados Unidos con los mexicanos. Ajá. Perdón. Muy bien. Yo vi eso, Y la documentación de los haitianos. yo vi está? eso de Hipólito. ¿Dónde está la documentación de los haitianos? Y él mencionaba que en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer se llegaba a acuerdo para traer braceros que terminaban su contrato de trabajo y regresaban. Pero ¿con quién se negocia eso en Haití? ¿Con el primer ministro que lo acaban de votar? ¿Con el Consejo de con Seguridad? el Consejo Presidencial Provisional que no tiene ninguna Legalidad. ¿Con quién se negocia? Porque Balaguer negociaba con Duvalier. No, se puede negociar con la canciller. Anda, al diablo. Hasta mañana.